Bienvenidos a Rumbo a las Urnas, camino a las elecciones de este próximo 3 de noviembre. Hoy vamos a dialogar con el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, licenciado Pedro Pierluisi, sobre los temas de salud, economía, educación y seguridad. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, y en esta recta final veo que no se quita los tenis. No, exacto. Estoy en la calle. Estoy llamando ese voto, que no falte nadie. Bueno, de inmediato, si usted llegara a la gobernación, quizás el primer gran reto que va a enfrentar, sobre todo en el área de salud, será lidiar con la pandemia. Ha habido críticas de la manera en que se ha manejado hasta ahora. ¿Qué haría su gobierno para tratar de frenar la propagación del virus? Bueno, obviamente tendremos que ver cómo están los contagios en ese momento dado, pero ya es hora de tener un plan y unos protocolos claros de cómo abrir parcial y gradualmente el sistema de instrucción pública, o sea, los planteles escolares. La estrategia no tiene que ser la misma por todo Puerto Rico, porque el COVID no ha impactado a Puerto Rico igual, o sea, cambia de región en región. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues como se está haciendo en otros lugares fuera de Puerto Rico, alternar días, escalonar horarios, asegurarnos de que nunca tenemos más del 50% de la población estudiantil en el plantel, obviamente las medidas de protección, es decir, pruebas, equipo como mascarillas, protectores faciales para los niños bien pequeños y desinfectantes. Entonces también el uso del comedor escolar se debe alternar, escalonar, y ni hablar de que esto tiene que ser complementado con educación remota. La Asociación Americana de Pediatría te dice que la interacción social es indispensable para el desarrollo de los niños. No puedes decir, pues todo lo van a aprender por la computadora. Eso no está bien, eso no funciona. O sea que tenemos que sí terminar de darle las computadoras a todos los estudiantes y los maestros y adiestrarlos, pero hasta cuando estemos ahí, que no estamos ahí, eso no puede ser el sustituto de la educación presencial. Ya veo que ante la pregunta usted ve como prioridad trabajar con la parte educativa, pero también quería hacer referencia a cómo va a operar, por ejemplo, el gobierno, que ya vemos que se ha trastocado seriamente su operación, algunos servicios que se han tenido que suspender, falta de protocolos en algunas agencias. ¿Tiene alguna idea de cómo podría trabajar su gobierno? Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es expandir la campaña pública de educación que estamos llevando a cabo, porque a fin de cuentas este virus nos impacta a todos. Por ejemplo, las poblaciones vulnerables deben permanecer en sus hogares, no exponerse. Hablo de personas de mayor edad, como personas que tienen condiciones crónicas. Eso lo tenemos que hacer. Entonces, también, otra vez, protocolos claros para todos los lugares de empleo. Cuando se procede a restringir horarios de establecimientos comerciales, entre otros, pues tiene que ser a base de data científica. Esto no puede ser porque aumentaron los contagios, pues entonces ahora cerramos todo. No, porque tiene que haber un balance entre la educación y la economía. Si destinas a nuestro pueblo a la pobreza, le vas a afectar su salud. Y cada uno de estos fallecimientos es terrible, es bien lamentable, pero tenemos que tener un balance. Una estadística que yo siempre sigo y es muy importante es cómo están respondiendo los hospitales a esta situación. Si en cualquier momento uno ve los hospitales totalmente comprometidos, es decir, que las unidades de cuidado intensivo o los ventiladores están casi todos en uso, mira, eso sería un punto de crisis. Ahí entonces las medidas pudieran ser más drásticas, pero esperemos que no. Hasta el momento los tratamientos aparentemente están mejorando, no vemos los hospitales comprometidos, así que lo importante es otra vez llegar a ese justo balance, ese fino balance. Llegará el día en que tengamos las vacunas. Cuando lleguen las vacunas tenemos que ocuparnos de que sean distribuidas masivamente, comenzando por las poblaciones vulnerables, es decir, personas de mayor edad, personas con condiciones críticas, niños, primeros respondedores y después el resto.
Así que esas son las ideas que yo tengo en términos generales de cómo ir atendiendo esta situación. Otro problema podría ser, ¿verdad?, la ampliación de más pacientes en el sistema de la reforma de salud, conocido como el Plan Vital. Yo sé que ya se aprobó una extensión por 2 años, pero después, ¿cómo podría financiarse la tarjeta de la salud con ¿verdad?, esa carga adicional de más pacientes en el sistema? Bueno, tenemos que asegurarnos, sí, que la tarjeta cubre los gastos relacionados al tratamiento del COVID. De igual manera, ampliar el número de beneficiarios que tienen la tarjeta. A mí me incomodó cuando me enteré públicamente, porque yo no soy incumbente, de que la Junta de Supervisión prohibió que el gobierno aumentara los beneficiarios con los fondos adicionales. Realmente la Junta está para velar por el uso de los fondos estatales, no los federales. Eso es un problema que le concierne al Congreso. Y al Congreso se le dijo, cuando se le pidieron fondos adicionales, que uno de los propósitos era aumentar los beneficiarios. Así que, contestando tu pregunta, definitivamente que tenemos que tratar de que no haya nadie sin un plan médico. Y una manera de hacerlo es aumentando los beneficiarios en el plan de la tarjeta. Pero ya que menciona la Junta de Supervisión Fiscal, en el área de la economía, pues también va a tener grandes retos. ¿Piensa sentarse ahora con los nuevos miembros de la Junta para quizás revisar, si es que usted entiende que hay que revisar muchos de los planes que ya habían exigido al gobierno de Puerto Rico y que ahora las circunstancias son distintas, no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica mundial y en Estados Unidos? Eso también. Es correcto. Yo he plantado 4 banderas ante la Junta, y tan pronto pase la elección y si todo transcurre como yo espero que prevalezco, pues entonces voy a estar pidiéndole a la Junta que cambie su postura en estas áreas. Primero, hay que hacerle justicia salarial a los empleados públicos. ¿Por qué lo digo? Porque salvo los policías y los maestros tuvieron un aumento leve, aquí no se le han dado alzas salariales a los empleados públicos hace fácilmente 12, 14 años. Y cualquier organización, para que funcione bien, tiene que tener a su personal debidamente compensado, debidamente adiestrado, y ese no es el caso con nuestros funcionarios públicos. Así que tengo que reclamar justicia salarial para los servidores públicos. También voy a reclamar apoyo a los municipios de Puerto Rico porque rinden servicios esenciales. Los primeros respondedores, hablando de eso, ¿quiénes son los primeros que estaban en la calle después de los desastres? Los alcaldes y sus equipos. Y rinden servicios esenciales. O sea que esto no es cuestión de dejarlos por la libre o que cada cual se resuelva, no. La Junta tiene que asegurarse que el gobierno central le dé el apoyo necesario a los municipios, particularmente en áreas en las cuales están dando servicios que el gobierno central estaría dando. ¿Y cómo se financia eso? Que es una de las preguntas que va a hacer la Junta. Bueno, porque cuando tú presupuestas, tú tienes que establecer prioridades. Pues esa tiene que ser una prioridad. Lo otro es que la Junta tiene unos sobrantes que hay aquí porque el gobierno no ha estado pagando la deuda pública desde que comenzó todo este proceso de quiebra. Así que en una situación como la que estamos enfrentando de emergencia, pues seguro que tú puedes utilizar parte de esos sobrantes para suplir estas necesidades. Otra área en la cual yo estoy reclamando un cambio es en el área de las pensiones. El sector de la mayor edad es nuevamente un sector vulnerable. No hace sentido seguir cortando pensiones. Ya se hizo, ya en el 2013, en la administración de García Padilla, se congelaron todos los beneficios de pensiones aquí para la inmensa mayoría de los servidores públicos. Basta ya de eso, no es necesario, y eso es lo que yo le voy a reclamar a la Junta. Y finalmente la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico ya ha sufrido unos recortes de más de 40% de lo que recibía anteriormente. Yo creo que hay que dejarla respirar, reclamarle que mejore su eficiencia, por ejemplo, que se consoliden las áreas de apoyo administrativo para los recintos sin reducir la oferta académica, sin eliminar recintos, pero sí
mejorar su eficiencia, atraer estudiantes de Estados Unidos, de Latinoamérica, para aumentar sus ingresos, monetizar las patentes que se desarrollan muchas veces en la universidad. O sea que hay que trabajar con la universidad, pero no seguirle cortando como se ha cortado, porque la universidad es una cantera de talento y es indispensable para el futuro de Puerto Rico. Y para todo eso habrá que mejorar la economía para que el gobierno tenga, ¿verdad?, mayores recaudos. ¿En qué sectores específicos podría descansar nuestra economía, que ya vemos que con el turismo quizás no podemos contar mientras esté la pandemia, de manera que sea un crecimiento sostenible? Exacto. Tenemos una oportunidad única, y es irónico. Es como resultado de los desastres que hemos enfrentado, como resultado de los huracanes, particularmente María, de los terremotos en el sur y ahora la pandemia. Aquí hay una cantidad de dinero federal llegando, aquí ya en Puerto Rico o por llegar, nunca antes vista. Estamos hablando mínimo más de 50,000 millones de dólares. Y podemos con esos fondos, que ahí yo me voy a ocupar de eso, es revitalizar toda la infraestructura de Puerto Rico. Cosas como mejores carreteras, escuelas seguras para nuestros niños, vivienda asequible para nuestro pueblo, cascos urbanos revitalizados, por mencionar varias áreas. Eso es eso es increíble. Tú divide los 50,000 millones entre 10 años. Piensa 50,000 millones, 5,000 millones todos los años para obras capitales. Eso es tremendo para la economía. Entonces, aparte de eso, tenemos que seguir incentivando las áreas productivas de nuestra economía. Y ahí tú tienes manufactura y una oportunidad tremenda que tenemos ahora, porque en Estados Unidos hay un gran interés para que los medicamentos que se fabrican, que se necesitan, los suministros médicos, los dispositivos médicos se fabriquen en suelo americano. Ahí está Puerto Rico. Turismo, tan pronto pase el impacto grande de esta pandemia, el turismo tuvo un año récord en el 2019, lo puede tener nuevamente en el futuro. Servicios, nuestros profesionales son excelentes, podemos exportar servicios. Cuarto, el área agrícola, aquí hay un potencial tremendo para producir más de lo que consumimos. Y finalmente, industrias emergentes, como decir el cáñamo, que habrá surgido, el cannabis medicinal, la robótica, los esports, que esto es algo nuevo, la gente joven le encantan los videojuegos, y ahora en el área de deporte, y esto es un fenómeno mundial. Puerto Rico puede ser un centro para eso. O sea que sí, la economía de Puerto Rico hay que seguir empujándola, echándola para adelante, y si tenemos la zapata buena con la nueva infraestructura, mejor. Sobre ese tema quisiera seguir conversando, pero por el tiempo se nos queda, no quisiera que se me quedara el tema de la educación, ¿verdad? En educación tenemos que poner al estudiante al centro. ¿Cómo va a reformar nuestro sistema, que cada día tiene menos estudiantes? O sea, tenemos también una migración tanto de maestros como de estudiantes, para que produzca el puertorriqueño que necesitamos para este ciclo y el próximo. Sí, la educación tiene que estar a tono con las realidades del mercado, las oportunidades de empleo y de negocios en el mercado. Y hay que hacer cambios, pero no necesitamos más dinero. El Departamento de Educación tiene, entre fondos estatales y fondos federales, cerca de 4,000 millones todos los años. Es prácticamente como $15,000 por cada estudiante. Eso es tremenda cantidad de dinero. ¿Qué hacemos? Vamos a mejorar la enseñanza del inglés. El inglés es indispensable y lo podemos hacer con un sistema dual. Empiezan en Kindle 10% de su tiempo en inglés, 20% en primer grado, 30% en segundo grado, 40% en el tercer grado, y ya para el cuarto grado están mitad y mitad, 50%. Es un sistema dual y lo debemos hacer en las escuelas bilingües. Eso va a funcionar. Ha funcionado fuera de Puerto Rico. Vamos a aumentar educación especial. Sí, vamos a aumentar las escuelas especializadas en ciencias, matemáticas, tecnología, arte, entre otras áreas. ¿Por qué? Porque son comparables con las privadas, son excelentes. Vamos a aumentar el número. Vamos a aumentar el número de escuelas vocacionales, porque no todo el mundo tiene que ir a la universidad a estudiar ciencias, matemáticas, historia o comunicaciones, ¿no? Algunos los encaminamos a a oficios en los que van a conseguir un buen empleo. Las escuelas Montessori son excelentes para evitar deserción escolar. Vamos a aumentar el número de escuelas Montessori. Vamos a extender el horario escolar para que nuestras madres, padres, porque ahora todo el mundo trabaja, tengan sus niños atendidos hasta las 6 de la tarde.
En esas 3 horas adicionales podemos usar maestros retirados para que los niños y los jóvenes hacen tareas supervisadas, pueden mejorar en sus destrezas de idioma, de tecnología y en la educación especial que tú lo mencionaste para cerrar, ahí es bien importante que hagamos el diagnóstico certero y rápido, detectar rápido cuál es la condición. Segundo, enseguida hacer los referidos a los terapistas si eso es lo que procede y darle todos los materiales y el equipo que reclamen los padres. Que el departamento deje ya de litigar contra los padres. Basta ya de eso, que supla lo que se necesita. Bueno, se nos acabó el tiempo, la producción nos dio apenas 14, 15 minutos, así que se quedaron muchas preguntas, pero por lo menos ahí, ¿verdad? El público tiene una idea de por dónde van sus propuestas y sus ideas. Son para muchas Puerto Rico. cosas que hay que hacer, pero estamos listos. Mucho trabajo, muchísimas gracias. Para Cuando regresemos, licenciado, vamos a conversar con su compañera de papeleta, la comisionada residente, quien corre para la reelección junto a usted, la licenciada Jennifer González, eso luego de la pausa. Regresamos a la segunda mitad de esta edición de Rumbo a las Urnas. Me acompaña la comisionada residente, la licenciada Jennifer González, quien es candidata a la reelección por el Partido Nuevo Progresista, y la compañera de papeleta del licenciado Pedro Pierluisi. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, contenta ya en la recta final. Bueno, ya vimos que el licenciado no se quitaba los tenis. Me imagino que usted está de actividad en actividad en estos últimos días. De actividad en actividad, te tengo que aceptar que es bien distinto a lo que fue la campaña pasada, yo estaba, por ejemplo, en caravanas, en caminatas, en rallies. Luego que me dio COVID, yo dije inmediatamente que yo no iba a hacer ni caravanas, ni caminatas, ni rally. Así que he sustituido eso por visitas, mucha más visita personal, en grupos pequeños y muchas redes sociales, que eso fue algo que yo no hice en la campaña pasada. Así que ha sido como que totalmente distinto la interacción, mucho más engaging con la gente a través de las redes sociales, llamadas. Esbozar mis planes, ¿verdad? Mis plataformas. Yo soy la única de las candidatas a Washington que tiene una plataforma casi que parece la gobernación en términos de contenido, y yo creo que eso se complementa con el trabajo que está haciendo Pierluisi y nos llevamos muy bien, así que yo creo que eso va a ser un cambio lindo para Puerto Rico. Claro, y antes de entrar en materia, usted mencionó el COVID. Una de las preguntas a todos los candidatos ha sido, ¿verdad?, sobre el manejo del COVID, una situación que no se va a ir, y ya la tiene ahora presente, ha tenido que trabajar con eso, y ya en enero quizás haya un repunte según lo que estamos viendo en el resto del planeta. ¿Qué hay que hacer para tratar de frenarlo, o qué haría distinto a lo que se está haciendo ahora desde el gobierno? Bueno, la realidad es que esto nadie sabía cómo lo iba a manejar, ningún país, ningún presidente, ningún gobernador. Así que todos hemos estado aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que las medidas iniciales que se tomaron de cerrar, de control, fueron las eficientes en un momento dado, donde tú tenías que establecer cuál va a ser el plan para trabajar con eso. Yo creo que ya ahora tiene que haber una interacción directa entre el sector de salud y el sector de la economía, porque tenemos que aprender a vivir con esto, y ciertamente tú no puedes mantener las operaciones cerradas de por vida, porque entonces estarías destruyendo miles de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, que repercuten en que si tú no tienes trabajo, no tienes un plan médico, no tienes acceso a la salud. Así que tiene que haber una interacción en ese sentido. Yo abriría los aeropuertos, ¿verdad? El aeropuerto de Ponce, el aeropuerto de Aguadilla, que lo tienen cerrado. No, y ya vi que usted también radicó junto a otros congresistas la ley para tratar de rehabilitar la industria de cruceros también. La industria de cruceros yo creo que es bien importante para Puerto Rico, y en ese sentido recuerda que nuestros aeropuertos regionales se nutren de los fondos federales que llegan por cada pasajero que vuela. Así que el pasajero que no esté volando a esos aeropuertos es menos dinero. Y yo acabo de conseguir decenas de millones para cada uno de estos aeropuertos, para los muelles, y si los mantiene cerrados, ¿de qué vale esa inversión? Así que yo creo que sí, que tiene que abrirse, yo creo que tiene que hacerse en coordinación con, ¿verdad?, las medidas de salud, el sector privado, porque el sector privado está poniendo un pie al frente con medidas de control, tomarte la temperatura, cosas que obviamente tenemos que hacer. Yo, por mi parte, yo me estoy enfocando ya en las vacunas. Yo me estoy enfocando en que Puerto Rico, tan pronto esas vacunas estén disponibles, sea de los primeros estados en recibirlas, y que podamos empezar en enero, obviamente, para que se pueda distribuir a todo Puerto Rico. Así que ya yo estoy pensando no en cómo mitigar el COVID, vamos a la vacuna y que tengamos los recursos aquí en la isla. Eso se hará mediante proceso administrativo con el gobierno federal, no necesariamente por legislación, en ese sentido. De hecho, hoy tengo en Puerto Rico el administrador de FEMA,
Pete Gaynor, que vamos a estar hablando de energía eléctrica, de educación, entre otras cosas, prepa, pero esto es una de las preguntas, porque ya el gobierno federal compró lotes y lotes de vacunas, aunque no están disponibles todavía, así que esa distribución ciertamente la va a hacer el gobierno federal. Pues ahí, pues quería también hablar de economía, pero ahí Puerto Rico ha tenido problemas con credibilidad en el sentido del propio manejo, ¿verdad? Incluso con las vacunas, y usted ha logrado fondos que también se han visto, ¿verdad?, sin utilizar. Camino a un próximo cuatrienio, ¿qué hay que hacer para fortalecer la credibilidad de Puerto Rico en el manejo de esos fondos? Yo creo que Pedro Pierluisi sea el candidato a la gobernación le imparte automáticamente un sello de calidad. ¿Por qué? Porque estuvo en el Congreso, ¿verdad?, por 8 años, sabe cómo es el proceso de aprobación, de rendición de cuentas con las agencias federales. Eso aun cuando no gane el Partido Demócrata. Es que Pedro Pierluisi, independientemente de quién sea el candidato que prevalezca en la elección federal, tiene el conocimiento, es un hombre respetuoso, sabe trabajar con las agencias federales, y yo estoy consciente que va a ser uno que va a agilizar el que las agencias estatales primero usen los fondos, segundo los pongan a disposición y garantizar esa transparencia. Yo no tengo duda de eso, por eso lo respaldé en la primaria, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico va a ver una diferencia en todos esos fondos que quizás están ahí esperando, que si el permiso, que si el papel, que si el estimado, que a mí eso me prende, ¿verdad? Porque a veces lo difícil que se me hace a mí conseguir que la Cámara, que el Senado, que el presidente me firme millones y millones para Puerto Rico, y a veces tú los ves aquí en algunos jefes de agencia que no le dan el sentido de urgencia que necesitan, y a mí no me importa si son de mi propio partido, yo lo digo, porque creo que esas personas ninguna debe estar en esos cargos, por eso creo en Pierluisi, y por eso estoy convencida que esta elección del 3 de noviembre se trata de eso, y esa papeleta del sí, yo creo que esta es la más importante, y te voy a decir por qué. Un voto por el no representa decirle no a los Estados Unidos. Y la gente tiene que pensar bien esto. A mí ya los congresistas me están diciendo, estoy pendiente del voto del plebiscito, para ver cómo el pueblo de Puerto Rico cree o no quiere la relación con los Estados Unidos, porque cuando yo voy a buscar más fondos, ¿qué me van a decir? Bueno, porque el pueblo de Puerto Rico dijo que quiere ser una república, así que no hay más chavos de Medicaid, o no hay más chavos para este otro programa. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el mensaje que le queremos enviar al Congreso? Y sobre el no uso de fondos, ¿piensa que eso también a nivel congresional, sobre todo ahora que viene un segundo paquete de ayuda por el COVID, pues no dirán, caramba, en Puerto Rico le estamos dando los fondos, pero no los saben usar, no los están utilizando? Mira, ha pasado con otros estados, y sí, la realidad es que cuando yo fui al Senado a hablar de los fondos de Medicaid, me dijeron, pues si te aprobamos los chavos que tú me pediste y no los han utilizado todavía, ¿verdad? Y hay, claro, hay unos problemas de gobierno estatal que tienen que pedir autorizaciones al gobierno federal, autorizaciones a la Junta, y esa diligencia se hizo luego de empezar un presupuesto fiscal. Pero yo no tengo duda que cuando Pierluisi esté ahí, esto va a correr. Yo me voy a encargar de seguir aprobando y él de gastar los chavos. Pues vamos al tema económico. Sé que usted presentó en su propuesta, ¿verdad?, un énfasis en la infraestructura y la manufactura, que van atadas y que es también parte de la plataforma del Partido Republicano y el presidente Donald Trump. Pero ¿y si no lo logra el presidente Trump? Es que yo lo voy a lograr como quiera. Te voy a explicar, porque esto es un asunto que Puerto Rico tiene que insertarse en la discusión nacional ante la realidad de que el 80% de los productos y equipos, drogas médicas que están en el almacén general federal de productos críticos vienen de China o vienen de la India. Así que Puerto Rico, que tiene su infraestructura, 47% de nuestra economía es manufactura farmacéutica y de equipos médicos, tenemos la capacidad de hacerlo. Así que, ¿qué yo hice? Yo le dije, mira, nosotros, el gobierno federal no puede seguir comprando esos productos en otros países, vamos a comprarlo en territorio americano. Por eso el presidente aprobó una orden ejecutiva en agosto obligando a que todas estas compras, el de defensa, de FEMA, tienen que hacerse en territorio americano primero. ¿Qué produjo eso? Que allá Puerto Rico tengas 3 compañías con contratos millonarios para fabricar ese tipo de pruebas en Puerto Rico. Pero esa es la parte administrativa. Yo también estoy buscando el incentivo contributivo que venga amarrado a la creación de empleo. Por eso mi medida habla de que por cada % de incentivo contributivo tiene que ir a salarios y beneficios, a la inversión en la propiedad, a que se compren bienes y servicios en Puerto Rico, y eso es tirar el dinero a correr. Hay gente que todavía sigue en el pasado pensando en las 936, y eso no va a caminar. Esto ya tiene respaldo bipartita en la Cámara y en el senador Marco Rubio radicó, y yo estoy consciente de que sea un gobierno republicano o demócrata, este es el camino a seguir. Hay otros legisladores que han tomado inclusive mi medida para erradicar legislación, las zonas de oportunidades, fue una enmienda mía
en el Congreso que le permite hoy a Puerto Rico ser un 94% zona de oportunidad. Ahora yo creo que sea el 100%. Yo logré el reembolso del arbitrio del RON, que nos deja casi $400 millones al año. Ahora lo logré que fuera por 5 años, ahora lo quiero hacer de manera permanente. Logré también el que se eliminen las reglas de cabotaje aéreo que permiten que podamos mover pasajeros y carga en Puerto Rico. Eso jamás había pasado en la historia. Lo logramos por 2 años, ahora yo creo que sea permanente también. Así que tú tienes distintas iniciativas que van atrás de infraestructura, y esa infraestructura son los casi $12 mil millones que conseguí para tener una red eléctrica en Puerto Rico, que la gente no se le vaya la luz, y obviamente arreglar también nuestro sistema de aguas y carreteras. Eso desvinculado sin una herramienta que tradicionalmente se ha utilizado, que son los incentivos, porque vamos a estar compitiendo con el resto de la nación americana, por decir verá poco, porque estamos compitiendo con el mundo. La diferencia es que mi proyecto habla de que son las zonas de más de 35% de nivel de pobreza los que van a poder tomar estos incentivos contributivos. Imagínate, Puerto Rico está en un 40%, así que son pocas jurisdicciones de los Estados Unidos las que cualificarían. La primera sería Puerto Rico. Y bueno, todo esto pues sería bien difícil si no mejoramos el asunto de la seguridad. Sé que también hizo una propuesta, pero la mayor parte de esa seguridad no está en manos nuestras, ¿verdad? De hecho, no controlamos la frontera. ¿Qué hay que hacer o qué haría distinto para tratar de mejorar la atención? Ya estamos haciendo. Ya yo traje al SAR antidroga de los Estados Unidos aquí a Puerto Rico. Actualicé la política nacional federal sobre drogas, y de hecho en mi legislación, que ahora se hace un estudio y unas recomendaciones para lo que es la zona del Caribe. Expresamente eso no pasaba hace más de 5 o 6 años. Así que con esa nueva legislación vienen recursos al Departamento de Justicia, al FBI, a Justicia Federal, a la Policía de Puerto Rico, a los municipios, como está ocurriendo, que hemos logrado más dinero para manejar el asunto de drogas, que el 80% de los crímenes violentos en Puerto Rico están amarrados a las drogas. Y con la situación en Venezuela ha habido mayor movimiento de drogas hacia Puerto Rico, así que por eso le pedí al fiscal federal que hiciera un grupo de trabajo que incluyera al gobierno de Puerto Rico para ver cómo empezamos a encauzar más esos casos a nivel federal. Está ocurriendo, estamos consiguiendo más recursos, más fiscales, más oficiales, y obviamente los recursos. Yo acabo de conseguir una nueva embarcación del Coast Guard que también le permite más agilidad a la incautación de drogas. Así que hay mucho que hacer, adiestramiento, recursos para la policía, y eso lo estoy buscando todo a nivel federal para Puerto Rico. Así que son resultados que ya tenemos ahí y que nos falta todavía conseguir mucho más. Claro, por razones de tiempo se nos quedó el tema de educación, pero me gustaría, ¿cuál sería su prioridad comenzando en enero? De todo lo que me ha mencionado, ¿qué es lo más a lo que usted le va a dar atención si revalida en las elecciones? Lo primero es que, con el favor de Dios, el asunto de salud, para que en septiembre del año que viene, al igual que hice este cuatrienio, garantizar esa tarjeta de salud a todo nuestro pueblo, como lo hice estos pasados 4 años. Infraestructura, manufactura, lo que tiene que ver con el uso de los recursos federales, el que se vean esos proyectos, esas carreteras, esa reconstrucción de vivienda. La fase energética es vital, porque sin eso no tenemos la manufactura, y el junte manufacturero con la Universidad de Puerto Rico, el sector privado, para tener en posición cómo vamos a invertir el dinero. Yo sé que no hay tiempo para el área de educación, pero una de las cosas que estoy impulsando en el Congreso es que las becas federales le apliquen también a los estudiantes que están cursando cursos cortos, ¿verdad? Cursos técnicos, que generalmente la beca no la aplica. Yo quiero que le aplique, porque vamos a tener más personas con oficio. Además de eso, nosotros hemos conseguido más de $2 mil millones para arreglar las escuelas en Puerto Rico, más de 155 millones para la Universidad de Puerto Rico, y más de 350 millones para todas las unidades postsecundarias, incluyendo las privadas. Esto como parte de los huracanes, terremotos y pandemia. Obviamente yo voy a seguir buscando más recursos para Puerto Rico. Es cuando más dinero se ha conseguido en 3 años en la capital federal, y nos falta todavía. Claro, hay mucho trabajo en Puerto Rico, y ojalá pudiéramos desarrollar nuestra economía, que no dependiéramos tanto de esos fondos federales. Pero estos fondos deben usarse de semilla para que nos podamos parar sobre nuestros propios pies y no depender de ellos. Gracias, comisionada. Y hasta aquí esta edición de Rumbo a las Urnas, hoy con los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista.